Es un lujo estar aquí con Emma Vilés, que no viene precisamente del ámbito de la academia, sino que se ha movido mucho más en el terreno de los movimientos sociales. Yo diría prácticamente que Emma es una mujer red y hoy la tenemos aquí en cuerpo presente. Y una mujer red porque creo que es una de las cabezas tecnopolíticas de movimientos tan importantes como el 15M. Y ha participado muy activamente entre las personas que ayudaron a arrancar, a pensar, a problematizar y a extender el movimiento La Nuit Debout en Francia, del que nos va a hablar. Ella viene como parte del colectivo XNet, que igual lo conocen como grupo de activistas que estuvo detrás de las filtraciones que llevaron al 15M para rato, a Buzón X. Me comentaba que iba a hablarnos también un poquito acerca del proyecto de Troika Party. Y, por supuesto, creo que nos extenderá un poquito más acerca de la Nuit Debout. Nosotros nos conocimos prácticamente hace un año, o hace unos meses, en Florencia, también en un congreso sobre comunicación y movimientos sociales, un poquito más pequeño que este. Y ya por entonces los académicos le decíamos, por favor, escribe, cuenta lo que has vivido, porque ella estuvo prácticamente en las entrañas de la Nuit Debout, conoció bien sus éxitos y las causas de su fracaso. Y yo creo que de alguna manera nos va a traer esta aportación hoy, así que la dejo hablar a ella, que es la protagonista de la sesión. Pues muchas gracias por la invitación. Yo soy una persona más de hacer que hablar, estudiar y escribir, así que bueno, voy a compartir mi experiencia como activista con el movimiento francés Nuit Debout, que salió en marzo de 2016. Poneros un poco al tanto de lo que he estado haciendo yo como activista estos años. He trabajado mucho el escenario internacional europeo. He vivido también 2 años en Francia y he viajado mucho por distintos países. Y una de las cosas que estamos haciendo mucho es el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas con otros movimientos, nuevos movimientos que están surgiendo en distintos países, para ver de qué manera entre todas pues, podemos ser un poco más fuertes, ¿no? Entonces diría que soy como un pequeño satélite internacional de XNet. No sé, supongo que algunos lo conocéis. Para los que no lo conocéis, XNet es un colectivo que nació en 2008, que trabaja diferentes temas, democracia en línea y todo el tema de mecanismos de participación y control ciudadano de las instituciones. A lo mejor os suena el Partido X. También todo el tema de la promoción de Internet y una cultura libre. Hemos hecho eventos como el Free Culture Forum y los Oscars en Barcelona. También todo el tema de la lucha técnica de comunicaciones ilegal contra la corrupción, con 15 para rato, como ya comentó, y el buzón X de filtraciones, que destapó todo el tema de las tarjetas Black. Y, por último, pues todo el tema de Radical Community Managers, que se hizo muchísimo aquí en el territorio del Estado, y también es lo que estamos haciendo ahora también a nivel europeo, ¿no? Para compartir todo este conocimiento colectivo que generó el 15M. Entonces, esta es una experiencia que tiramos como globo sonda en 2014 para las elecciones europeas, para ver un poco cuáles eran las experiencias tecnopolíticas en otros países. Era un partido político fake que no se presentaba a elecciones porque ya había ganado, y la idea era pues, un poco hackear el imaginario colectivo sobre la Unión Europea y lo que esto significa y cuáles son sus límites democráticos o no a nivel europeo. Entonces, se desarrolló esta campaña con una línea gráfica y una narrativa bastante interesante. Y se desarrolló en 6 idiomas. Estaba en portugués, castellano, griego, inglés, alemán y francés, ¿no? Lo que vimos fue que los países que más participaron fueron Grecia y España. Y bueno, Francia participó, pero participó de una forma analógica, por así decirlo. Quiso hacer muchas acciones en la calle, pero como que no acababa de entender cuál era la dinámica de participación en las redes, ¿no? Que
era un proyecto de guerrilla de comunicación cuyo objetivo era precisamente eso, ¿no? Estar mucho más activo en diferentes canales de Internet. Pero esto sí que nos dio pie a conectar con algunos movimientos ahí en Francia. Y justo fue la época cuando yo fui a vivir ahí, con lo cual me dio pie a conocer bastante los movimientos franceses y cuáles eran un poco sus características, ¿no? Entonces quería compartir con vosotros como algunas ideas que yo saco en conclusión de cuál era la situación de los movimientos franceses en 2014 y cómo esto influyó en la gestación y explosión y cómo discurrió luego el movimiento Nuit Debout, ¿no? Es un país que tiene un gran peso de su cultura y de su historia y de una educación muy específica, ¿no? Donde movimientos tradicionales se imponen muy fuertemente a los jóvenes y como que de alguna manera lo bloquean, ¿no? También a tener en cuenta, ¿no?, que ellos tuvieron el baby boom antes que nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que esto a nivel demográfico influye mucho y todo el tema de mayo del 68, o sea, tenemos como una gran capa de expertos que ahora son mayores que de alguna manera están queriendo guardar su espacio, ¿no? Y esto lo que hizo es crear muchísimos conflictos con estas nuevas generaciones de ciudadanos que se estaban politizando, ¿no? Tenían y siguen teniendo muy poca relación con movimientos internacionales. Todo lo que son los movimientos de la ola 2010 en adelante, pues la verdad es que no se han enterado de mucho, ¿no? Y para mí fue sorprendente estar ahí, tener que contarles el 15M de cero, porque sí que habían escuchado algo de Podemos, pero no tenían mucha idea de todo lo que había detrás, ¿no? Y Podemos, evidentemente, no viene del 15M, ¿no? Entonces, también el tema económico, las clases medias todavía no habían empezado a sufrir lo que es la crisis económica, ¿no?, por así decirlo, y estaban en esa época en un estado de doctrina de shock. O sea, acaban de tener los atentados terroristas, tenían la normalización del estado de emergencia, mucha represión, toda una serie de detenciones arbitrarias contra activistas, incluso activistas del mundo ecológico, después de la cumbre de la COP21 en París, ¿no? Y evidentemente un uso de redes sociales muchísimo más bajo, de hecho a la cola de Europa, que sigue hasta la fecha. Este gráfico es de octubre de 2017. La situación antes, yo creo que ahora a lo mejor habrá mejorado, pero antes, estábamos hablando de 2014, se organizaban por SMS todavía. Muy pocos activistas y militantes tenían teléfonos móviles y no tenían una cultura, por ejemplo, del compartir. Creative Commons es algo que no se usaba, no se hablaba, ¿no?, en movimientos. Entonces, ¿qué empezó a pasar para que tuviese lugar esta explosión que ocupó las plazas, ¿no? Tuvimos a principios de 2016 el anuncio por parte del Gobierno de la Ley de Trabajo. Entonces, en febrero de 2016, Caroline Deas lanzó esta petición de firmas online, que tuvo un éxito increíble para los estándares franceses, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí todas estas cosas de peticiones online están ya como un poco obsoleto para movimientos, ¿no? Pero sí que tuvo mucho éxito. Se recogieron como más de 1 millón de firmas con unos 90.000 comentarios, ¿no?, en solo 3 semanas. Luego vamos a ver un análisis de estos comentarios, pero esto fue un éxito total para una acción online en Francia. También en paralelo, unos youtubers habían lanzado el hashtag On veut mieux que ça, valemos más que esto, que estaban animando a la gente joven a contar cuáles eran sus experiencias de precariedad laboral desde su situación de jóvenes, estudiantes, etcétera, ¿no? Y esto tuvo muchísimo éxito. Evidentemente saltaba también a Twitter, saltó también a Facebook
y creó como un pequeño movimiento que estaba cogiendo bastante fuerza, ¿no? Y en paralelo también teníamos el llamado a la manifestación del 9 de marzo, que fue un llamado espontáneo que se autoorganizó por las redes, ¿no? O sea, yo creo que en este momento es la primera vez que yo había observado que en Francia se empezaban a conectar, a hacer sinapsis entre las redes de personas sueltas de distintos colectivos o algo mucho más líquido, ¿no? Que no fuera mensajes o propuestas que vinieran directamente de un colectivo militante, ¿no? Entonces, el llamado del 9 de marzo se hizo porque los sindicatos estaban esperando, y para muchos esperando demasiado, para convocar una huelga después del anuncio de la ley de trabajo, ¿no? ¿Qué había en estos 90.000 comentarios? Es bastante interesante, sobre todo que nos da a entender en qué estado estaba la sociedad francesa en ese momento, ¿no? A lo mejor está chiquitico, ¿no lo veis? Sí, un poco. Por ejemplo, en los comentarios de la clase 5 habla de valores políticos tradicionales que están en peligro. La izquierda, pero muy curioso, porque en la tercera posición también está la derecha, con lo cual estamos viendo como una situación, un contexto muy similar al que teníamos, por ejemplo, nosotros en la época, en el 15M, ¿no? También la clase 6 muestra como mucha crítica a la historia social de Francia, ¿no? O sea, la gente tiene también una sensación de pesimismo también con todo el peso de su historia, ¿no? Y con todo el peso de sus tradiciones y sus maneras de hacer. También la clase 1 habla de la brecha entre personas y representantes políticos, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros vimos esto, porque esto como nos dio muchísima información para poder analizar cómo construir una narrativa y cómo construir la campaña de comunicación, por así llamarlo, y para entender cómo se sentían, ¿no?, las personas a las que queríamos hablar. Y claro, cuando yo lo vi dije, wow, es como la situación muy similar a la que tuvimos previo al 15 de marzo de mayo de 2011, ¿no? Y estos son un poco un seguimiento de todos los tweets emitidos entre el lanzamiento de la petición de firmas y el 31 de marzo, que es cuando por fin los sindicatos convocaron esta huelga, ¿no? Entonces tenemos diferentes picos, el pico de la petición, el pico de la manifestación autoorganizada del 9 de marzo, distintos picos entre medias, ¿no?, manifestaciones de estudiantes, también anuncios del gobierno, y el pico del 31 de marzo, donde estaba organizado una manifestación grande por la mañana, el día de huelga, y por la tarde lo que dio el espacio y un poco la energía para lo que iba a venir después, ¿no? Entonces, lo que había era como se reunieron varios colectivos militantes tradicionales bajo el nombre Convergence de Lutte, Convergencias de Luchas, que abrieron una página web y una página Facebook, y su llamado era vamos a encontrarnos, vamos a converger las luchas y vamos a darles miedo, ¿no? On va leur faire peur, y vamos a confrontarnos a estos poderes, ¿no?, que nos quieren imponer esto. Pero, en paralelo, se creó por toda una constelación de personas que habían participado en la mani autoorganizada del 9 de marzo, con personas que habíamos venido desde España del 15M, viendo que lo que ellos estaban diseñando no tenía la capacidad de desbordar, propusimos crear algo que fuera un poco más inclusivo, que no les interesó en absoluto. Entonces como que se creó esta identidad en paralelo, ¿no? Entonces cubrió Nuit Debout, la identidad Nuit Debout cubrió el día 31 de marzo, y tuvo la gran suerte de conseguir hackear los medios tradicionales. Lo que veis aquí fue la primera publicación de Le Monde a las 8 de la mañana del día 1 de abril, cuando la plaza estaba ya completamente vacía. A las 5 de la mañana ya nos habían sacado,
pero nos llamaron y nos pidieron si podían utilizar nuestro material para esta publicación. Con lo cual, perfecto, porque conseguimos introducir nuestra narrativa, que había estado estudiada y pensada desde el análisis, ¿no?, de cómo una sociedad que está en estado de shock puede intentar darle miedo al Estado, ¿no? Primero tendrá que perder el miedo, tendrá que empoderarse, tendrá que encontrarse consigo mismo para poder luego sacar algún tipo de propuesta, ¿no? Entonces, lo que produjo las publicaciones en el mainstream, que también a estas alturas ya estaba habiendo muchas publicaciones en el Estado español, lo que produjo es que se llenaran las plazas, ¿no? El gráfico que tenéis aquí abajo distingue entre colores diferentes lenguas, el azul el francés, el amarillo el castellano y el rojo es el inglés, ¿no? Hubo una participación, o sea, el hecho de que tantas cuentas, creo que más de 200 cuentas del 15M estuvieron ayudando a que el hashtag NuiDebut subiese. De hecho, al principio, a las 4, 5, 6 de la mañana, casi solo había cuentas en castellano, ¿no? Pero al final, a la mañana, se consiguió llamar la atención con una plaza, como he dicho, que ya estaba vacía, ¿no? Entonces, mostraros lo que tenía Convergence de Lutte organizado, ¿no? Ellos sí que habían hecho un trabajo así de un popurrí de eslóganes y de diferentes propuestas y se estaban centrando muchísimo en llamar a los distintos colectivos que los veis aquí nombrados, ¿no? O sea, los precarios, los militantes, los zadistas, o sea, ellos estaban contando con todo lo que eran los movimientos tradicionales para poder generar esta movilización. Ellos llamaban a juntarse en la plaza y realmente decían «Jour et nuit debout», ¿no? Nos vamos a quedar de pie noche y día, ¿no? Y extraímos esto. Consideramos que era mucho más interesante algo que estuviera vacío de cualquier connotación política anterior, por el grado de desafecto que tenía la sociedad con sus tradiciones militantes de izquierda tradicionales, y que fuera algo que pudiese viralizar, que evidentemente luego pasó. Nuit Debout, con todas las comisiones, pues había educación debout, televisión debout, comunicación debout, todo esto empezó a viralizarse. Y tenía un elemento de dignidad también, ¿no?, de estar en pie. Pero sobre todo lo más importante, que no tenía ningún bagaje de ningún movimiento tradicional y podía ser un espacio de encuentro para una gran parte de la sociedad que no estaba para nada interesada en la actividad política, ¿no? Esto es una comparación y un análisis de cómo funcionaron los hashtags en Nuit Debout en comparación con cómo funcionaron en mayo de 2011 acá, ¿no? Lo que podemos ver que en el gráfico superior es que el 15M tuvo un crecimiento muy orgánico y constante, mientras que Nuit Debout tuvo muchísimos picos, ¿no? Esto lo que demuestra es que no estaba para nada bien organizado, o sea, la estructura fue bastante precaria porque fue 2 semanas antes de la explosión, de que se llenasen las plazas, un pequeño grupo de 15 personas se reunieron para definir toda esta estrategia de comunicación, definir toda la narrativa, se abrieron todos los canales, había Twitter, Facebook, Tumblr, se abrió un Bambuser, pero luego fue rápidamente sustituido de forma natural por Periscope, ¿no? Que para mí fue bastante curioso porque se hicieron como estrellas las personas que utilizaban el Periscope, ¿no? Entonces como que rompía un poco la dinámica de algo más colectivo, ¿no? Entonces, claro, estaba como, y evidentemente estas 15 personas se agotaron de no dormir absolutamente nada y no había una práctica, no había un conocimiento o una preparación detrás como para poder sostener y realmente hacer que esta ola y tensar la red y hacer que esta ola fuese como un poco más estable, ¿no? Y en la evolución de los hashtags se ve, ¿no?, la gran variedad de hashtags que teníamos en el 15M, propio de un movimiento distribuido y muchísimo más plural,
versus un pequeño equipo de 15 personas que estaban realmente muy enfrascadas en un trabajo bastante intenso y sufriendo unos ataques bastante fuertes de movimientos tradicionales que estaban empeñadísimos en que entregásemos las claves o poner algún tipo de comité que revisase todos los tweets que se enviaban. O sea, fue bastante como extraño esta colisión entre el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Por así decirlo, porque no entendían en absoluto cuál era la naturaleza del funcionamiento de la comunicación en red, ¿no? Y querían controlarlo y arrebatarlo, ¿no? Si no lo controlaban. A ver, yo creo que os quería contar algunas cosas más de las diferencias con... sí, las diferencias por las que yo veo que realmente no acabó de funcionar, ¿no? Por ejemplo, tenían más herramientas que nosotros teníamos en el 15M. No teníamos, por ejemplo, ni Telegram ni WhatsApp. Todas las conversaciones que nosotros teníamos, las teníamos en público. Discusiones, enfrentamientos, ideas, todo se tenía principalmente en público a través de Twitter, ¿no? Entonces, esto hacía que el ciudadano que a lo mejor no estaba en la plaza, pues sí que estaba participando, ¿no? de este gran discurso colectivo, ¿no? Pero lo que pasó en París es que se introdujo la herramienta Telegram, que hasta ahora, claro, ellos pasaron de usar SMS a de repente encontrarse en el mundo de Telegram, sin tampoco una educación y una práctica en cosas como, por ejemplo, el uso de una etiqueta, ¿no? O cómo funcionamos de una manera coherente y correcta en grupos de discusión colectiva como es Telegram, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente dio este salto sin tener cuentas Twitter y ni siquiera... Twitter es una herramienta que no interesa en absoluto, por ejemplo, a los activistas. Yo creo que ahora se están dando cuenta del potencial que puede tener, pero dieron el salto a tener discusiones políticas en Telegram, en miles de grupos que se acababan convirtiendo en endogámicos, centrifugaban a muchísima gente porque algunos eran para nada operativos. Y de repente pues, se vaciaba la plaza, se vaciaban las redes porque no había una calidad de construcción de discurso político de una manera accesible, ¿no? Unido también con el factor que hubo como una falta de gente en las plazas que ofreciese una facilitación, ¿no? O sea que estábamos asistiendo también a la capa calle, que también era muy caótica porque las asambleas tenían una organización sin técnicas de facilitación, por así decirlo, ¿no? También tener en cuenta que la escala era muchísimo más pequeña que aquí en el 15M. Francia tiene 67 millones de habitantes o algo así. Y, por ejemplo, si comparando en este gráfico, nosotros en el punto máximo, el 15M, estuvo emitiendo 200.000 tweets al día por más de 60.000 usuarios, mientras que en Nuit Debout no se alcanzaron los 90.000 tweets al día, muchos de ellos también que venían del Estado español, y estábamos hablando de menos de 27.000 usuarios, ¿no? Todo el tema de construir narrativas, también para ellos, y hackear el imaginario colectivo era algo completamente nuevo para los círculos activistas, ¿no? Y militantes. De hecho, lo veían, que es un poco lo que comentabais ayer en la presentación del libro, ¿no? Lo veían, todo este uso de imágenes y todo, lo veían como algo que estaba mal, ¿no? Que esto viene del mundo del marketing y esto está muy mal, no podéis estar haciendo esto y comunicar de esta manera, ¿no? Entonces hubo muchísima también pelea en ese sentido de quiénes son estas personas que no sabemos de dónde vienen con estas técnicas de comunicación y marketing que tomando nuestro espacio, ¿no? Por así decirlo, cuando lo que ocurrió es que toda una serie de personas que nunca se habían involucrado con movimientos vinieron a la plaza precisamente para eso, ¿no? Para encontrarse y para repolitizarse de alguna manera, ¿no? Tampoco usaban herramientas como los pads o herramientas colaborativas para construcción de conocimiento online, ¿no?
Y esto se notó mucho porque realmente no se produjo material de las plazas, ¿no? Al igual que aquí teníamos ahí como una sobrecarga de, no sé cómo hay de tiempo tampoco, a ver si, teníamos como una sobrecarga de todo, ¿no? Allá salió muy poco y lo poco que salió tampoco se supo compartir con el resto del territorio francés. Entonces, claro, en conclusión para mí, Nuit Debout sí que fue un despertar de alguna manera político de la sociedad en red francesa y fue fruto también de la colaboración con el 15M, ¿no? Aprendieron mucho de lo que trajimos de acá y nosotros hemos aprendido también mucho de ellos, ¿no? Sí que es cierto que el intercambio ha sido bastante interesante, pero no consiguieron descentralizar sus mensajes después de las plazas ni proponer nuevos contenidos o iniciativas, o sea, no hubo esta mutación y transformación en cientos de distintos colectivos que sigan activos a día de hoy, ¿no? Ni tampoco hay realmente una comunidad que se pueda definir como una comunidad Nuit Debout alrededor, ¿no? Pero sí que es un gran paso para la cultura francesa, yo creo, o sea, sí que de alguna manera ha dejado su huella. Y es lo que os quería mostrar acá, ¿no? O sea, los partidos de Macron en Marche o de Mélenchon, la France Insoumise, han cogido muchísimo de lo que hizo Nuit Debout. Y esto ha tenido su huella en la política de una manera inmediata, ¿no? Lo que yo espero y lo que yo confío, porque estos son partidos renovados, pero siguen siendo vieja política, es que, como además ahora sí que les va a llegar la austeridad y la tijera, que realmente yo quiero pensar que Nuit Debout fue como un entrenamiento para algo, esperemos, más grande y más fuerte que venga de un país como Francia, que tanto necesitamos, ¿no? Que se movilice por su papel que tiene en la Unión Europea. Y más o menos eso. Muchas gracias por la intervención. Yo ya tengo preguntas, pero vamos a por el público, que es lo propio. Bueno, es el que pregunta. Así que yo creo que, vamos, al menos intuyo que por lo que has dicho, más o menos tienes la misma idea que voy a expresar, ¿no? O voy a intentar de expresar. Que es que en los lugares, se da una paradoja, que en los lugares donde la izquierda o la movilización social o los sindicatos o formas de resistencia, como le queramos llamar, son más fuertes, digamos que hay un espacio ocupado que dificulta la renovación de discurso y de práctica de estos nuevos movimientos, ¿no? Lo que no significa que esos espacios puedan incluso ser más fuertes o conseguir más réditos, ¿no? Hablo de Francia, sin duda, ¿no? Donde obviamente el sindicalismo es muy fuerte, ¿no? Y la respuesta social y la movilización, incluso la actitud hacia la movilización, ¿no? Da gusto cuando escuchas, o al menos los testimonios que llegan por la televisión, ¿no? En una huelga y todos los franceses te pueden llevar 12 horas en el aeropuerto, pero siempre terminan como lo comprendo, y aquí en España es como si los hubiera hecho una afrenta, ¿no? O en Grecia, ¿no? Donde también, es decir, creo que no tiene nada que ver o muy poco que ver, digamos, Syriza con Podemos o con la nueva confluencia, porque realmente, y con más fuerza, de hecho gobiernan, aunque con todas las dificultades, pero realmente no hay una renovación. Hubo un pequeño 15M en todo medio de las grandes protestas, de hecho con pancartas del 15M incluso, pero bueno, la idea esa de que donde el espacio, digamos, aunque no sea muy fuerte, pero no es un páramo como era aquí en España, ¿no? No porque no hubiera fuerzas, ¿no? que estuvieran ahí,
sino porque esas fuerzas tenían poca capacidad de movilización, ¿no? Por la cultura política, por muchas cuestiones. Tengo la sensación de que España es que era un páramo, ¿no? Es decir, que el 15M surgió el sindicalismo totalmente desprestigiado, los partidos políticos, el PSOE por supuesto, totalmente desprestigiado, Izquierda Unida no totalmente desprestigiado, pero con mucha dificultad, ¿no? Después también tuvo su proceso de renovación, mucha dificultad, digamos, para rentabilizar, digamos, el descenso del Partido Socialista. Y entonces la renovación fue como total, ¿no? Como empezar la caza desde cero, y en otros países, y creo que Francia es el caso, pues es distinto, ¿no? Tú ahí comentabas algo que hoy, lo que hoy no ha sentido demasiado, que es un poco el estilo de activismo que te encontraste allí, que era reticente a determinadas plataformas tecnológicas. Sí, no, sí, no, totalmente tecnófobo, ¿no? En el caso de Francia. Pero en relación a lo que tú dices, ¿no? Sí que es cierto que, por ejemplo, el sindicalismo es fuerte allá y cuando hay una huelga, pues realmente es impresionante, ¿no? Todo lo que se monta, pero tiene un elemento de violencia muy fuerte y tiene un elemento muy masculino también, ¿no? Y yo me planteo, si te dejas fuera la mitad de la sociedad, ¿qué tipo de movimiento es este, ¿no? Y comparado con lo de Grecia, ¿no? Que también vimos que hubo mucha resistencia y hubo mucha violencia, yo creo que, claro, para mí, por muy impresionante que sea, si luego al día siguiente lo que sale en la prensa son containers y bancos rotos y imágenes de violencia, que es lo que ocurrió en Grecia y es lo que ocurre en Francia cuando esto pasa, como que no has ganado, ¿no? A nivel narrativo, o sea, no estás diciendo nada nuevo. Una sociedad que ya tiene un poco de hartazgo por todos estos parones y por todas estas complicaciones, ¿no? que le das a su vida. Y a mí lo que me pasó con Grecia, con la que también estuvimos muy en contacto, claro, ellos se reían de nosotros y decían que éramos unos flojos ahí, nos dejábamos pegar y con esta estética y que no pasa nada, ¿no? Happy. Pero lo que pasó es que la tolerancia a los niveles de violencia en Grecia se rompió y la gente estaba tan acostumbrada a ver por los medios de comunicación violencia diaria que ya no se escandalizaba. Entonces ya no tenías a una sociedad que hiciese presión sobre el gobierno para bajar los niveles de violencia, ¿no? Y eso fue bastante triste. Sí que ha bajado un poco con Syriza, pero fue bastante espeluznante, ¿no? Entonces, mi duda es, si Francia sigue por este camino y no cambia un poco, al menos tu estrategia con los medios cuando haces un tipo de movilización así, se pueden encontrar también, y ya se están encontrando, con niveles muy altos de represión en una situación donde siguen en un estado de emergencia. O sea, que no nos olvidemos que la situación de Francia es bastante única en este sentido también, ¿no? Muchas gracias, Emma. Has mencionado algo que además ha venido desde el ámbito de la comunicación, para mí es como la prueba del algodón, que es el tema de las claves a la hora y quién controla los mensajes y una cierta pugna por ver si ahí se establece una jerarquía o si, por el contrario, pues digamos, hay un ejercicio de desautorizarse en un sentido y dejar que la gente pues lance sus propios mensajes tal y como ve cada uno el movimiento. En ese sentido, lo has mencionado, aunque así un poco de pasada, sabiendo que estuviste allí, un poco cuál fue la experiencia, si finalmente, o cómo fue, digamos, ese conflicto, si finalmente, bueno, pues se logró descentralizar un poco esa comunicación o si por el contrario, digamos, a la larga terminaron imponiéndose y en base a qué criterio se quería establecer esa cierta jerarquía de cara al control de los mensajes que salían de Nuit Debout. Sí, fue bastante curioso porque lo que hicimos fue montar un media center que estaba fuera de la plaza, evidentemente, y íbamos contactando con gente para que se metieran en un grupo Telegram, que era el grupo, lo llamamos sobre terreno, ¿no? Y la idea
es que ellos fueran los que viviesen y lanzasen y compartiesen, porque claro, había gente que hacía fotografía, gente que hacía streaming, gente que nos contaba pequeñas narraciones de lo que estaba viendo, y esto llegaba al Media Center y todo se colocaba y se sacaba, ¿no? Realmente la narrativa no se estaba construyendo, por así decirlo, desde el Media Center. O sea, sí que se estaba recibiendo información que al final, que incluso este grupo llegó a tener 100 personas, ¿no? O sea, que fue bastante plural. Entonces, lo que intentamos hacer, porque eran gente que tampoco sabían utilizar la herramienta Twitter, por ejemplo, era hacer formaciones para que estas personas abriesen más cuentas y que hubiese, pues, todas estas comisiones que se iban montando, pues que hubiese también todas estas cuentas y que no fuera la cuenta madre la que tuviese tanto peso, ¿no? Y algunos sí que lo hicieron, pero muchos otros no. Entonces, lo que nos pasó fue que esta herramienta Telegram todo el mundo la adoptó cuando solo la creamos para esto, y se fueron directamente ahí a hablar entre ellos mismos en vez de hablar en Twitter, ¿no? Y toda esta gente de los movimientos más tradicionales, evidentemente, estaban completamente escandalizados de qué es esto, porque su manera es, porque además yo me metí al principio en la Comisión de Comunicación de Convergence de Lutte, y luego me di cuenta que lo único que hacíamos era pegar carteles. Digo, pero bueno, a ver, si esta es la Comisión de Comunicación, ¿quién decide la línea de comunicación? Aquí no se está decidiendo, aquí ya nos llega puesta, ya nos llega impuesta, ¿no? Y evidentemente había un núcleo duro que tomaba las decisiones, y cuando vieron que de repente había esta explosión de 1000 voces que además no decían lo que ellos querían decir, pues lo que hacían, pues típicas técnicas que conocemos bien, de intentar manipular a la asamblea para que la asamblea votase, para que nosotros les entregásemos los códigos de las herramientas. Entonces ya se convirtió en, no confiamos en vosotros, no os vamos a entregar estos códigos, podéis entrar a trabajar con el equipo, a comunicar también, pero no os vamos a dar un código hasta que no tengamos un grado de confianza, ¿no? Y al final yo creo que ellos estaban constantemente intentando atacar y manipular a través de la asamblea para conseguir esto, y se cargaron la asamblea, por así decirlo, ¿no? Yo creo que si no hubiese sido por este ataque, yo creo que hubiese habido otro resultado, ¿no? del movimiento. Pero sí, estaban ahí muy fuertes, sí, sí. Vamos a ver, me parece muy interesante algo que has contado y que nos viene a replantear todo lo que durante el 15M se dijo acerca de que, bueno, el 15M fue un movimiento de política distribuida, de autocomunicación de masas, etcétera, etcétera, que en parte tiene de esto, pero por lo que tú nos estás narrando, hay toda una vanguardia intelectual, tecnológica, que está construyendo una narrativa casi desde un punto de vista centralizado, para que posteriormente se distribuya, se reapropie, etcétera, ¿no? Y tú misma hablas de una narrativa en la que tiene peso la historia. Me parece muy interesante esto que has dicho, ¿no? Intentar conectar con la población desde la historia, y por supuesto añadiéndole rasgos propios del 15M, como el anonimato, no permitir la identificación con símbolos fuertes y asociados a determinadas tradiciones de luchas, para que no tuviese determinadas connotaciones. Entonces, yo quería que por ahí, y después decías algo más que me llamó la atención. Tengo dos preguntas en realidad que me llamó mucho la atención. La herramienta pública que es Twitter, desde tu punto de vista, en el 15M funcionó, sin embargo, en la Nuit debout hubo muchas reticencias a adoptarlas, y en buena medida los esfuerzos se dispersaron por utilizar una herramienta privada,
y con tendencia a cierta endogamia como Telegram. Me gustaría que desarrollases un poquito más por aquí y ahora te lanzo una segunda pregunta. Ayer por la noche me decías, lo que tenemos ahora en Cataluña es una auténtica sociedad en movimiento, más que un movimiento social. Y mi planteamiento es, en la Nuit debout o en el 15M había un relato, había una narrativa. ¿No tenemos en Cataluña una implosión, o una explosión, mejor dicho, de narrativas distintas que de alguna manera no permiten establecer un relato colectivo de una búsqueda que convoque a los diferentes actores en lucha? Vale, el tema catalán. Bueno, o sea, en cuanto a la construcción de la narrativa en Nuit debout, o sea, no era ninguna élite, o sea, éramos 4 gatos hablando en un bar diciendo, a ver, esto no va a funcionar, tenemos que hablar desde las emociones, ¿no? Que es un poco también lo que comentabais ayer, o sea, cómo tenemos que hacer el recorrido desde la indignación, ¿no? De las tripas, pasando por el corazón, que la gente pierda el miedo, que se encuentre, qué tal, y luego ya llegaremos a las ideas, ¿no? Ya, pero lo que nosotros quisimos hacer construyendo esa narrativa es poner una base emocional y abierta para que la gente viniese a llenarlo con sus propias narrativas, que era el objetivo, ¿no? O sea, no proponíamos nada, simplemente dábamos el espacio. Y lo que pretendíamos es que otras personas construyesen la narrativa a partir de ahí, porque no estábamos nosotros capacitados como un pequeño grupo para hacerlo, ¿no? Pero no acabó de ocurrir, o sea, no se desarrolló una narrativa potente luego en las plazas, ¿no? Y en cuanto al uso de Twitter, o sea, es que sinceramente es muy increíble el desconocimiento tan profundo que se tiene, y lo habéis visto en este gráfico, o sea, es que la gente no entiende cómo funciona Twitter, no entiende qué se puede hacer ahí, también no están en una lógica de colaboración. La gente que ha entrado en Twitter entra más intentando ser una personalidad, ¿no? que vamos a ser una red. Entonces, nuestro objetivo era que se abriesen muchas cuentas, que esta gente empezase a aprender a utilizar Twitter y otras herramientas bien, porque también hay que saber utilizarlas bien y saber cuáles son los límites y saber cuáles son los peligros, para que se creara pues esta red, esta sinapsis, ¿no? Lo que buscábamos era que de alguna manera se construyese una red distribuida alrededor del territorio francés que pudiese dar pie a pues esto, una sociedad de movimiento interconectada que colabora, hace iniciativas colectivas y lo que estamos viendo ahora en Cataluña, ¿no? O sea, la red que tenemos del 15M catalán, más otras redes que se van juntando, los que son independentistas, los que somos entre medias, o sea, estamos colaborando juntos porque realmente es cómo vamos a cuidarnos a nosotros mismos cuando estamos viviendo una situación de represión a estos niveles, cómo vamos a velar por nuestros derechos, los derechos humanos, y cómo vamos a, de alguna manera, defender el derecho a hablar, ¿no? A ver qué queremos, ¿no? Entonces yo creo que faltará un tiempo, o sea, todavía se están moviendo muchísimas cosas ahora mismo ahí, y yo creo que bueno, espero que no vivamos en los próximos días una situación de represión otra vez dura o más de la que ya vivimos en el 1 de octubre, pero yo espero y confío en que realmente la narrativa sobre un diálogo más amplio pueda empezar a emerger de una manera más fuerte, ¿no? Desde aquí a poco tiempo. Pero claro, evidentemente, sí que la capacidad de que todos estos colectivos podamos comunicar, encontrarnos y colaborar, da como resultado pues una sociedad que está muy activa y que está muy fuerte. Yo no sé si el PP es consciente de todo lo que se está moviendo ahí, ¿no? y el potencial que tienen las personas, ¿no? Y para mí la tristeza fue ver que en Francia no se consiguió hacer esto, ¿no? Y lo pienso, ¿no? ¿Cuál sería el potencial si movimientos más tradicionales hubiesen aceptado y aprendido y acogido
a todas estas nuevas personas que venían con unas enormes y sinceras ganas de participar en su vida política, ¿no? Pero no, al final no ocurrió, de momento. ¿Alguna otra pregunta? Pues damos entonces por concluida la sesión.